Bueno, aquí estamos de nuevo, señores, con todos ustedes y tenemos entonces a Alexander Galvez, que está desde Haití, me parece, Así ¿verdad? Es es. corresponsal de esta Z y nos tiene una información inusual que tomemos esta llamadita. Vamos a hacerlo y damos los buenos días a Alexander. Díganos tienes, Alexander. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Buenos días para todos. Señores, fiesta nacional hoy en Haití, Ujú. después que la policía había dado 20 millones de haitianos por el apresamiento del bandido más buscado, Anel Joseph. Durante 2 años, Anel Joseph ha matado 2.000 haitianos, incluyendo 18 policías. Ayer fue apresado en el hospital Lumière, en las calles, donde él salió en una jipeta, una camioneta de lujo, Mazda 2019, mandado por el senador García Delva. En este momento, Anel está en la mano de la policía. Los pueblos como Artibonito, Puerto Príncipe y las calles están fiestando desde noche porque por fin, después de matar a tanta gente, ese bandido fue apresado en un hospital donde nadie pensaba que iba solo en la camioneta, un hombre que tenía de 2.000 hombres con él, con tantas almas, pero anoche fue apresado y hoy está en la mano de la policía. Pero hay que decir, ha matado más de 2.000 personas, incluyendo 17 policías durante 2 años. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Alexander, por la información que nos sirve. Jesús, y bueno, ahora Bueno, sí, ahora vamos. sí, 6:32. Claro. La Z, mi hermana Ivonne Ferrer. Sí, claro que sí, y vamos un poco así rápidamente, ¿verdad? A hacer algunas puntualizaciones sobre el discurso desde la lectura que hacemos nosotros en esta mesa. Ok, sí. Y bueno, lo primero es que mantuvo en vilo. Lo primero es el factor sorpresa, que tú no sabe, ¿no? Fue sorpresivo y parece ser que no era algo que estaba planificado, por lo menos para anoche el discurso del presidente Danilo Medina, que para algunos es una manera de poner fin a una especie de incertidumbre, el hecho que diga que no va, que no lo dijo, tal cual muchos piensan que lo dijo. Hizo referencia a si apoyará o no una reforma que lo pueda habilitar políticamente, de eso no habló. Abogó por sangre nueva en el proceso electoral, tampoco ha dicho el presidente que como candidato presidencial de su partido, no en el proceso electoral. Desde el Congreso no rehabilitará, dice él, no va a auspiciar su reelección. Eso fue lo que dijo el presidente. Y a partir de ahí nosotros desde esta mañana estamos mostrando algunos titulares que nos dan algunas lecturas respecto a lo que dijo. Desde que me senté y desde que le escuché, dije, el presidente Danilo Medina dijo que no, pero sí, pero sí. Este discurso en el que, como elementos a resaltar, por ejemplo, Danilo Medina hablaba, resaltaba que este es el país, empezó a hacer una especie de campaña cuando hablaba de que el país ha tenido unos logros de crecimiento, habló del ritmo del 7%, de sacar a más de 1.5 millones de dominicanos de la pobreza, cifra que nunca nadie se le ha creído y que sí le han rebatido muchos expertos, pero que son efectivamente elementos para un discurso de campaña reeleccionista de Danilo Medina, que es lo que pienso, que el discurso de anoche fue el más pérfido y pretendidamente inteligente discurso reeleccionista. Así de simple. Pretendidamente inteligente discurso reeleccionista del presidente Leonel Fernández. No Perdón, es el De Danilo. de Danilo, perdón, de Danilo. No es el no voy a la reelección, no. Es el discurso reeleccionista del presidente Danilo Medina ratificando y diciendo que va a seguir trabajando por su reelección. Había pedido a la población que confíe en el país, que siga trabajando con unidad, que siga trabajando con entusiasmo por sus sueños, por supuesto en el convencimiento de que el sueño del pueblo dominicano es él, y dijo que va a seguir trabajando desde el lugar que le tenga reservado el futuro. No dijo que fue desde las gradas, porque definitivamente, y mucho más allá de las condiciones que se han dado, el presidente Danilo Medina necesita desesperadamente la repostulación para poder sobrevivir, y eso es un análisis que nosotros, en el que hemos coincidido y que hemos hecho nosotros aquí. Pero lo cierto es que ese armador que es Danilo Medina, ese político 24/7, y como vuelvo y dije y repetimos, ese discurso pretendidamente inteligente y muy reeleccionista que intenta dar respuesta
a un contexto y a una situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. Pero no solamente a lo que está ocurriendo internamente en el PLD, que todos sabemos con el tema de Leonel Danilo, Danilo Leonel, sino al acorralamiento también que el mismo pueblo dominicano, aunque ustedes no lo crean y aunque las muestras de fuerzas que nosotros hayamos dado no es exactamente lo que ha hecho Puerto Rico o lo que ha estado ocurriendo en Haití, nuestros vecinos también con crisis política social y cercanos, ese acorralamiento que el pueblo dominicano, movilizado por 3 años, y díganme si ustedes piensan que no ha tenido ningún impacto esa movilización bajo esa bandera verde, eso impuso al gobierno corrupto, porque es el tema y es la crítica fundamental, al gobierno corrupto, que antes aquí se convivía con el tema de la corrupción como que era algo normal y como que era algo con lo que la gente no podía. No, se impuso entonces que la gente dijo que no a la corrupción y que no a la impunidad y que eso es el nudo gordiano de todo lo que ha estado ocurriendo en este país. Entonces, esa expresión de la gente en las calles durante 3 años con el movimiento Marcha Verde, bajo esa bandera verde que impuso al estratega continuista, léase al presidente Danilo Medina, develado además como la nueva réplica balaguerista, que está al frente del gobierno y que ha estado conduciendo el Estado, que acaba ese nuevo proyecto de tiranía, de proponer con claridad 2 escenarios inevitables en ese discurso de anoche. Para no convertirse probablemente el presidente Danilo Medina en una especie de prisionero y víctima de la urgencia geopolítica de la que tampoco podemos nosotros mantenernos al margen, y de esa urgencia geoestratégica de la que nosotros no estamos a la orilla y que no podemos de ninguna manera ni puede accionarse aquí, poniendo esto como que no tiene nada que ver con nosotros. Eso no es verdad y eso es importante y eso tiene impacto. Entonces, ¿qué son los planteamientos que tenía, los escenarios posibles? Bueno, la reelección de Danilo, a la que muchos dominicanos apuestan y apostaban, y que Danilo sigue apostando, y al danilismo sin Danilo. Al danilismo sin Danilo, expresado entonces en algunos de los que pretenden que pudieran ser ungidos por todo el poder de San Danilo. En ambos casos, señores, se plantea la inevitable urgencia por las condiciones internacionales de los que gobiernan a todo riesgo y de mantener el control del gobierno y con el mayor nivel de centralidad del gobierno. Es un riesgo y es una situación. Entonces, ahí están elementos importantes que tienen que ver con la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, pero también con ese movimiento social que durante 3 años mantuvo en jaque con un tema de un gobierno corrupto del que no ha podido todavía justificar, ni explicar, ni convencer a los dominicanos. Igualmente, por eso, también en ese discurso que yo pienso que hay que leer entre líneas y que hay que interpretar, porque tampoco voy a subestimar al presidente Danilo Medina, vuelvo y digo, e insisto, como armador, donde presentó sin presentar un escenario, es decir, de determinación de que a ese representante que había llamado recientemente Marchena, al presidente Leonel Fernández, como que es el que representa esa minoría insolente, así con esos términos lo había mencionado, ¿verdad? A ese que, sí, así mismo, claro, que le ha hecho la vida imposible, incluso más que la propia oposición, a Leonel Fernández con su minoría insolente, que no pueda ni ser candidato ni pueda hacer gobierno a nombre del Partido de la Liberación Dominicana. El discurso de Danilo Medina dejaba bastante claro lo que piensa respecto de Leonel Fernández, a quien hoy le ha aplicado, pensamos nosotros, esa fatal determinación balaguerista sintetizada en la frase del camino malo está sellado. Ay, sí. Y tú recuerdas eso y todos podemos escuchar a Balaguer hablar del camino malo está sellado. Entonces,
esa respuesta a esa repetida afirmación de no hay marcha atrás, por ejemplo, del expresidente Leonel Fernández, que ha sido su clarín de guerra del último discurso del expresidente ahí frente al Congreso, en esa actividad convocada como parte de todos esos grupos y de todas esas decisiones de poner freno a las pretensiones reeleccionistas del presidente Danilo Medina. La respuesta precisamente fue, es una respuesta muy a lo Balaguer, con el asunto ese cuando con Peña Gómez hablaba pero no digo. Digo pero no digo, o ese camino malo lo sello, al no ni un paso atrás, ¿verdad? O sea, no hay marcha atrás en esa determinación de cerrar el camino a las pretensiones reeleccionistas del presidente Danilo Medina. Entonces, esa es la respuesta a esa repetida afirmación de no hay marcha atrás de ese discurso. Lo del PLD, su fractura normal, su fractura definitiva, tampoco tiene marcha atrás, parece. Después del discurso del presidente, donde dice que no, pero es que sí, esa fractura ya en lo formal, porque en los hechos y en lo real, hace mucho rato que el Partido de la Liberación Dominicana está fracturado. Esa definitivamente no tiene marcha atrás. Alguien va a terminar, si no los dos, encerrados debajo de las patas de los caballos. Porque aquí hay... Sí, claro que sí, hombre. Enredados en los temas de corrupción, en los temas que tanto se ha hablado de narcopoder con Quirino a la cabeza, Figueroa Agosto, Tucanos, Odebrecht. Ayer nosotros mencionábamos una hilera de temas, de expedientes que están ahí y que son los elementos fundamentales por lo que es imposible, a pesar de que quiera hacerlo, y lo está haciendo y lo ratificó sin decirlo en el día de ayer Danilo Medina, su pretendida repostulación como única tabla de salvación, señor, para simplemente no ir a la cárcel. Entonces, esos procesos parece que no tienen retroceso, como tampoco tiene retroceso la conciencia colectiva, y la determinación de la gente. Entonces, ahí está. La sociedad está harta, los nuevos actores han echado a andar, en medio de una crisis de todo el sistema político, de todo este partidarismo clientelista, de una transición hacia una sociedad decente que está en marcha. En medio de todo eso, yo entiendo que ese discurso del presidente Danilo Medina, mucho más allá de ese no a la repostulación que muchos creen y que él no dijo en absoluto, no dijo el presidente Medina que no se iba a repostular, dijo que desde el Congreso no iba a auspiciar su reelección, que es distinto. Entonces eso se puede recoger perfectamente en eso. El discurso del presidente Danilo Medina, que él era respetuoso de la ley. Así como visto así. Si se modifica, perdóname hermana, si se modifica, la Constitución ya está dentro de la ley. Entonces, visto el discurso, así es, visto el discurso del presidente Danilo Medina, visto en líneas generales, tomando algunos elementos que nosotros hemos señalado y hemos apuntado aquí, como él blandió, que son elementos simplemente de propaganda política, que son elementos para un presidente que está en campaña política, como cuando resaltó los logros en términos de ritmo económico, que lo colocaba en un 7%, o cuando hablaba de que la población tiene que confiar y que va a seguir trabajando por la unidad y por el entusiasmo de los dominicanos, o cuando dijo que va a seguir trabajando desde el lugar que le tenga reservada la historia, o que le tenga reservado el momento, o que le tenga reservado el futuro. Simplemente eso a mí me hace llegar a la conclusión en nuestra lectura, de la que podemos estar equivocados, que ese discurso, y yo no sé cómo usted puede interpretarlo, pero me pareció pérfido y pretendidamente inteligente, un discurso reeleccionista que intenta dar respuesta a un contexto, a una situación del Partido de la Liberación Dominicana, pero también a un acorralamiento del pueblo dominicano movilizado por 3 años a través de Marcha Verde, que no le ha dejado más alternativa al presidente que hilar fino, pero no de poner sus intenciones reeleccionistas como quedó, según yo, claramente establecida en su discurso de este 22 en la noche. ¡Llévatela!